En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombras, una luz resplandeció. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 29 y capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. El Santo Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 1, versículo del 29 al 34. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo.
Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ante una primera lectura que, si ustedes le han puesto atención, esta primera lectura nos da a conocer a nosotros lo que es practicar la santidad de los hijos que han nacido de Dios. La palabra de Dios nos muestra, queridos hermanos, que Dios nos tiene un amor tan grande a nosotros, pero hay un versículo que, cuando lo estaba estudiando, me dio a conocer algo hermoso, y es que nosotros tenemos que entender que todavía no se ha manifestado lo que seremos cuando estemos en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque sabemos, dice la palabra de Dios, que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Es por eso, queridos hermanos, que ustedes me escuchan siempre diciéndole que tratemos de ir tras la conversión, porque cuando nosotros nos atrevamos a ser como esos hijos de Dios, dispuestos a hacer su voluntad como la Virgen María, realmente, como nos dice esta primera lectura, no vamos a pecar. Sí, porque cuando tú y yo estemos dispuestos a hacer lo que hizo la Virgen María, déjeme decirle que ella fue concebida sin pecado, y cuando el ángel la llamó para ser la madre del Salvador, ella dispuso toda su vida en acción a nuestro Padre del cielo. Y si tú y yo, querido hermano y hermana, aún siendo estos mortales que somos tú y yo, actuamos como tal, así dice esta primera lectura, que el que está en Dios no peca, porque todo lo de Él pertenece a Dios. Esta primera lectura es para llamar a nosotros a convertirnos, a ser completamente del Señor. Porque ustedes se imaginan que aún nosotros, siendo pecadores, no se ha manifestado lo que va a ser la gloria de Dios en nosotros. Pero cuando se manifieste, dice la palabra de Dios, seremos tan llenos de su presencia y le veremos cara a cara. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios. Qué bonito, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podamos experimentar esto que el Señor nos regala a través de esta primera carta del apóstol San Juan, el único que no fue asesinado, el único que murió de muerte natural, porque todos los demás apóstoles fueron matados, algunos le cortaron la cabeza por el nombre del Señor. Sin embargo, este se quedó a ver el testimonio de Jesús completo, y por eso habla de esta forma, porque sabe que lo que nos enamoramos del Señor tenemos que tratar de parecernos cada día más a Él, y es lo que el Señor nos llama ahora mismo a nosotros, queridos hermanos. El Salmo dice que aclamemos con júbilo al Señor. Amados hermanos, hemos contemplado la Navidad, hemos contemplado cómo Jesús ha nacido, cómo hemos celebrado el cumpleaños de Jesús. Y yo te pido, querido hermano y hermana, que así como la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, esa victoria que fue realizada en aquella cueva donde la Virgen María dio a luz al Salvador. Recuerda las posadas que ella no encontró nadie quien le dijera: sí, ven a dar a luz aquí a tu hijo, para que no aguante tanto frío. Sin embargo, José, queridos hermanos, encontró una cueva, la barrió con los ramos, y ahí en una piedra hizo un pesebre para que naciera el Salvador, para darnos a conocer a ti y a mí que tú y yo tenemos que ser, queridos hermanos y hermanas, humilde, y tenemos que guardar, como la Virgen María, todo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta
tierra es la que ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Por este el cumpleaños de Jesús lo celebramos con amor, lo celebramos con regocijo, y no solamente pues conmemoramos esta fecha, sino que el niño Jesús va creciendo en nuestros corazones. Así va pasando el tiempo, mis amados hermanos, como lo hizo Juan, este evangelista, queridos hermanos, que escribe lo que Juan el Bautista pues vio en aquel momento a Jesús que venía hacia él, y cómo lo proclamó, como lo dice cada sacerdote en la Eucaristía: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Querido hermano y hermana, cuando el sacerdote levanta a Jesús, queridos hermanos, es porque se ha dado cuenta que en la Santa Misa él mismo proclama la muerte. El mismo Jesús proclama su muerte. Este es mi cuerpo que será entregado por cada uno de ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por cada uno de ustedes. Y luego el sacerdote levanta a Jesús y al cáliz con su sangre y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso lo invitado a la cena. Y esto fue lo que dijo San Juan el Bautista. Y dijo que el Señor le había dicho: aquel donde baje el Espíritu Santo, ese es mi Hijo, bendito sea el nombre de Dios. Y dice él que él da testimonio porque él vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús, bendito sea el nombre de Dios. Y él da testimonio y dice que no lo conocía, pero el que lo envió a bautizar con agua le dijo: aquel cuando vea bajar el Espíritu Santo es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y ese es el que te bautiza a ti, querido hermano y hermana, cada vez que el sacerdote te echa agua, cada vez que va tú a llevar a tu hijo, a tu sobrino, a quien tú tengas, a tus familiares, a bautizarse. Es el Espíritu Santo que baja sobre él, porque el mismo sacerdote dice: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este nombre que estamos celebrando hoy es el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Dios, el santísimo nombre de Jesús. Por eso, querido hermano y hermana, hoy te invito a recordar tu bautismo. Hoy te invito a darte cuenta de que en ese bautismo ya tú dejaste de ser criatura de Dios y te convertiste en ese Hijo de Dios. Por eso oremos al Señor por aquellos que no están bautizados, por aquellos a los que no ha bajado todavía el Espíritu Santo, por aquellos que aún solamente son criaturas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, que puedan bautizarse, que puedan llegar a ser esos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí nuestro Padre del Cielo tiene un mensaje carismático para ti, el mensaje trinitario para hoy. Te dice: escucha, hijo, hija, fíjate en el Cordero de Dios, en Jesús, en mi Hijo, que se acerca a ti para otorgarte el perdón de tus pecados y los del mundo entero. Mira atentamente cómo su vida es una continua entrega para que tú vivas y para que comuniques la vida divina que te otorgo en el perdón de tus pecados. Yo, tu Padre, te presento a mi elegido, a mi enviado. Acércate a él, déjate perdonar por él. Sobre él ha descendido el Espíritu Santo. Escucha el testimonio de los testigos de su cercanía, de su perdón, de su vida entregada y de su amor hasta el extremo de dar su vida para que tú tengas vida en abundancia. Experimenta que su presencia otorga el perdón a quienes creen en él, el nuevo, único lugar de encuentro conmigo. Comunica al mundo entero el gozo del perdón, la alegría de la reconciliación con Dios, porque a través del bautismo, queridos hermanos y hermanas, todos nuestros pecados quedan perdonados. Padre del cielo, gracias. Gracias porque el título Cordero de Dios nos ayuda a comprender que a ti te interesa la salvación del mundo entero. Concédenos ser instrumentos de tu gracia para que todo el que busque a Jesucristo
encuentre en nuestra vida una indicación de dónde encontrarlo con más facilidad, con el auxilio de tu Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, comparte la palabra de Dios para que llegue al mundo entero. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita donde dice toda y ayúdanos con esta obra de misericordia que el Señor quiere realizar a través de nuestro canal de regreso a la casa del Padre. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Tu hermana en Cristo, Lucía Arias Tequila.